No permitas que nadie escoja tu carrera. Hola, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo porque el desarrollo personal nos ha vendido la idea siempre de que para llegar al éxito no es necesario hacer una carrera universitaria. Bienvenidos. Como ya todos sabemos, hacer una carrera no es algo fácil, sobre todo en el momento de escogerla, más aún cuando la mayoría de personas terminamos la secundaria a muy temprana edad, una edad en la que ni siquiera sabemos qué va a pasar al siguiente día, o por lo menos no todos, ya que algunos sí pueden tener esto muy claro y les quede mucho más fácil. Cuando hablamos de escoger una carrera o de tomar alguna decisión importante como esta, es normal que aparezcan personas ajenas, personas externas que nos quieren dar un consejo. En este caso, decirnos cuál es la carrera que mejor se acopla a nosotros, cuál es la carrera que mejor nos va a ir. Muchas personas en su desesperación por no saber qué estudiar pueden optar por oír esos consejos y pueden tomar esta decisión. Aunque la frase correcta debería ser nunca acepte que nadie escoja por ti, el tema con el estudio es que esto parte nuestra vida en dos. Siempre hay un antes y un después de nuestra carrera. Porque el desarrollo personal siempre nos ha hablado o nos ha vendido la idea de que no es necesario hacer una carrera universitaria y que de hecho no deberíamos hacerla para llegar al éxito. Pues esto radica porque en la época en que se escribió el libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill, él en su experimento social de hablar con las personas más ricas de aquel momento encontró un común denominador. Y es que la gran mayoría, por no decir que todos, nunca habían ido a la escuela. De hecho, se habían superado el segundo de primaria, había sido bastante. Henry Ford, Thomas Alva Edison, ellos no llegaron a la universidad, de hecho nunca terminaron la primaria. ¿Y qué pasa con esto? Son personas bastante exitosas que en su momento tuvieron un imperio que puede incluso continuar hasta estos momentos. Entonces, ¿qué pasa? Se nos ha vendido siempre la idea de que para poder llegar al éxito tenemos que alejarnos de la universidad. Y esto es un error, porque si bien es verdad que un empresario puede tener mejor organizada su vida, unas condiciones mucho más abundantes, incluso tener más libertad y de hecho poder emplear a más personas y aportar en esa economía, un empleado también sabemos que puede llegar a ser rico y gozar de una muy buena abundancia. De hecho, en un punto en el que esto converge, es que una gran empresa nunca podría ser una gran empresa si no hay grandes trabajadores o por lo menos un equipo de trabajo muy consolidado. Y cuando hablamos de trabajo, automáticamente nos referimos a una carrera, y es que esto es lo que nos permite avanzar o proyectarnos en un campo laboral. ¿Qué pasa con esto? La mayoría de personas que escogen la carrera de otras es, por lo general, sus padres. Los papás siempre tienen ese síndrome de querer escoger la vida de sus hijos y en este caso buscan siempre inducir una carrera. La mayoría de personas que escogen una carrera lo hacen más por inducción, más por presión y porque nos dejamos convencer de que lo que más está en auge. Sin embargo, cuando una persona escoge tu carrera, también está escogiendo la posibilidad de que no te vaya bien en esa carrera. ¿Por qué? Porque nadie garantiza que lo que te ha recomendado es lo que realmente vaya a funcionar. Cuando tú escuchas a una persona que te da un consejo, y muchas veces no lo estás pidiendo, esa persona se siente segura de lo que te está diciendo porque quiere quedar bien ante ti, quiere demostrar que tiene un conocimiento, quiere demostrar que sabe algo. Pero ¿te has fijado si esa persona de pronto ha triunfado en ese campo que te está recomendando? O quizás esa persona goza de buena salud, está trabajando en algo que la hace sentir feliz. Si nos ponemos a analizarlo, tal vez no, y tal vez por eso ese consejo no viene para ti. Aunque no es sencillo escoger una carrera, nunca debes dejar que nadie la escoja por ti. A veces es complicado porque si tu padre o tu madre te están pagando esa carrera, esa profesión, pues no te queda de otra que hacerlo. Sin embargo, el mayor indicador de éxito en cualquier estudio es tu vocación, independientemente de la locura que sea. Y es que nadie puede asegurar que un médico o un abogado son exitosos por su carrera y que un escritor, un diseñador, un poeta vaya a ser un fracasado. Pueden haber comparaciones, pero así como hay poetas que tienen gran renombre, que son multimillonarios, también hay médicos o abogados que están pasando hojas de vida porque no encuentran un empleo. Entonces creo que eso no va ligado a un auge
o a una necesidad tangible. Lo que sucede es que en la era industrial las carreras tomaron un pico importante, ya que las empresas que estaban surgiendo en ese momento estaban buscando personal capacitado, personal especialista en algo. Por eso funcionaba muy bien para aquel entonces. Pero ¿cuál es la variante? En este punto, tú puedes decidir ser un emprendedor y tener un gran éxito, pero también puedes decidir emprender y no llegar a ningún lado. Eso pasa con la carrera. Y si tú aceptas un consejo de una persona que puede ser malintencionada o que simplemente está obrando bajo presión de algo que nunca pudo ser y lo quiere inducir en ti, pues está induciendo a un error que ni siquiera es propio, sino ajeno. En este punto tienes que ser muy claro, muy consciente de lo que de verdad quieres hacer. Si lo que tú quieres es vincularte a una vida laboral y ascender, es muy necesario que hagas una carrera, pero debe ser algo que se vaya en torno a lo que te gusta hacer, porque eso va a garantizar que lo hagas bien, que lo hagas con pasión y que no te frustres en el camino. Si haces algo al contrario, inducido por una publicidad, por una persona o simplemente por una necesidad emocional, vas a convertirte muy probablemente en un muy mal profesional, y de eso abunda, porque también se ha categorizado que ciertas carreras tienen un estatus y otras no. Incluso hay una lucha como entre qué universidad es mejor, qué instituto es mejor. Si salí de tal instituto, entonces me va a ir muy bien, me van a reconocer. Si salí de tal otro, entonces no voy a ser nadie, no voy a ser reconocido, no me van a pagar bien, lo cual también es un error. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque el desarrollo personal nos muestra que el éxito no necesariamente depende de una carrera, la vida real nos muestra que si queremos escalar en un campo laboral, debemos tomar una decisión importante. Y para escogerlo, es necesario salirnos de la presión, dejar de pensar que a los 20 años tenemos que tener todo muy claro, porque hay personas que si bien a los 15 ya lo tienen claro, hay personas que a los 30 todavía no lo saben. Y por estar escogiendo erróneamente, pierden años muy valiosos de su vida. Ahora, vamos a pensar que hemos tomado la decisión de estudiar nuestra vocación, de hacer una carrera que sí se ajusta a lo de nosotros, y en el camino encontramos que es bastante complejo lograr encontrar un trabajo, una oportunidad laboral que nos cambie la vida para bien, y nos pasamos de puerta en puerta buscando oportunidades y pensamos, ¿qué hubiera pasado si hubiera estudiado esta otra cosa que me recomendaron? ¿Qué hubiera pasado si hubiera buscado la carrera en auge? Si en lugar de ser arqueólogo me hubiera dedicado a ser abogado o publicista. Entonces ahí tenemos un debate interno en el que quizás el consejo pudo funcionar, pero ¿te hubieras sentido bien siendo un publicista cuando lo tuyo es la arqueología? ¿O te sientes mejor haciendo lo que haces? Es que a veces comparando cuánto dinero ganamos y en cómo nos sentimos, nos damos cuenta que mucha gente, la gran mayoría, está vendiendo su tiempo y su esfuerzo por un salario. Y es que lógicamente necesitamos un salario para vivir, necesitamos un recurso económico. Pero esto no significa la vida entera. Esto solamente es una parte. Así que si bien el desarrollo personal le dice a todo el mundo que mejor sea empresario, que dejen de ser empleados, esa parte también autónoma del conocimiento propio nos lleva a decir que sí queremos trabajarle a alguien, que queremos crecer dentro de una compañía que le pertenece a otra persona, porque de eso depende el éxito del empresario. O si no, ¿qué pasaría si todo el mundo emprende? ¿Qué pasa con el empresario? ¿Qué pasa con esta gente que te vende la idea de ser autónomo, de ser independiente? Pues no funcionaría, tendríamos que volvernos a una etapa en la que todo se haga a partir del trueque, cambiar una cosa por la otra, porque todo el mundo sería autónomo e independiente. Entonces, para que un empresario pueda triunfar, ya que es un área que a él le gusta, quizás él quiso emprender y a él le fue bien, él requiere de una serie de personas que también como empleados han sido exitosos dentro de su compañía, porque eso permite que el producto, el servicio, lo que sea que ofrezca la empresa, le llegue al resto de las personas en la mejor calidad posible. Entonces, ¿qué pasa con esto? No tenemos algo comprado en la vida, no sabemos qué va a pasar. Aunque el desarrollo personal nos dice que todo lo manejamos desde la mente, gran parte de eso puede ser cierto, pero hay otra parte que no podemos manejar. Y esa parte que no podemos manejar, tenemos que por lo menos permitirle que si algo sucede en pro de lo que hacemos, sea beneficio para nosotros, desde lo que hacemos y desde lo que ofrecemos.
y tomar una decisión no porque otra persona me lo dijo, no porque el comercial sonó bonito, no porque la carrera me la vendieron a las malas, sino porque yo definitivamente tengo la capacidad de decidir qué hacer. Independientemente si emprendes o si trabajas, es tu decisión y no permitas que nadie lo haga por ti.